lo que se van a ir uniendo los que pueden. Entonces, bueno, vamos a seguir acá con esta parte. Bueno. No nos tenemos que preocupar. Todas las formas matemáticas de los intervalos están en el vademecum. Cómo se determinan los límites inferior y superior es lo que necesitamos aprender a calcular. Entonces, cuando vamos a construir un intervalo, ahí dice la compañera, un segundito. Ahí está. Vamos a esperar un ratito que se conecte Dayana y ahí seguimos. Bueno, vamos a seguir, Mauricio, un ratito. Ahí viene Dayana. Cuando esté conectada, seguimos. Bueno, básicamente lo que comenté es que tenemos que aprender a calcular el A y el B, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si ya tenemos la media X raya, lo único que tenemos que aprender a calcular es el error de muestreo, ¿sí? Este delta denota esa diferencia que nosotros le restamos y le sumamos para obtener el límite inferior A y el límite superior B del intervalo de confianza. Entonces, ¿queremos estimar la media de la población? Perfecto. Tenemos que asegurarnos que, o no, de que la variable X, la que nosotros estemos determinando sobre la unidad estadística, por ejemplo, el peso medio de los novillos, o el peso de los novillos, ¿sí?, se distribuya como una norma. Entonces, hacemos una tabla de frecuencia, vemos que la distribución es como una normal y decimos, sí, esa variable, peso de los bovinos que tengo en mi hacienda, se distribuye como una normal. Perfecto. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Vamos, extraemos una muestra de manera aleatoria, calculamos el estimador puntual X raya, ¿sí?, a partir de esta muestra de tamaño n que seleccionamos de la población bajo estudio. El estimador X raya ahora es el estimador. Siempre se va a distribuir como una normal, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como por ejemplo el tamaño de la muestra es mayor a 30. O sea, saqué 30 unidades estadísticas. ¿Cómo se va a distribuir la media? Como una normal, ¿sí? Como esta curva, esta campana de Gauss que están viendo acá. Entonces, es muy importante saber que acá la X raya ahora se distribuye como una normal. No, este no quiero. Voy a escribir con este. X raya se va a distribuir como una normal centrada en su propia media. O sea, si yo ahora extraigo un montón de diferentes muestras, todas las muestras posibles del tamaño de la población, tomados de AN, tamaño de la muestra, y hago una tabla de frecuencia y hago un polígono en frecuencia y calculo la media, o sea, la media de medias con todas las X rayas, yo calculo un promedio y ese promedio sí o sí
va a ser el mismo que la media poblacional, el parámetro. Entonces yo digo que X raya se distribuye como una normal, ¿sí? Centrada en mu, con desvío estándar o variancia sigma, pero ahora dividido raíz de n, no simplemente sigma como como la x, ¿sí? Como la distribución de x, de la variable x. Ahora nuestra variable es x raya. Entonces el desvío estándar para la media muestral se llama error estándar de la media muestral. Es lo mismo, solo que es más chiquito que el desvío estándar de x, porque le dividimos por la raíz de n. Porque ya nosotros estamos calculando a la media mu con datos que son promedio de x, ¿sí? Las x rayas. Entonces se achica el desvío estándar, la dispersión es menor, ¿sí? Para cuando yo armo la distribución de x raya respecto de la distribución de x. O sea, si x se distribuye como una normal, así, de esta forma más o menos, ¿sí? Voy a cambiar de color. X raya se va a distribuir con menos dispersión, ¿sí? Pero las dos van a estar centradas en mu. Pero X raya tiene una dispersión menor. X sí, también se distribuye, se puede distribuir como una normal, centrada en mu, pero con variancia igual, desvío estándar igual a sigma. X raya no, X raya se distribuye centrada en mu, pero con un desvío estándar, una variancia menor, ¿sí? Porque se le divide todavía por raíz de n. Entonces, tenemos esto, desarrollamos la expresión general de una estimación por intervalo de confianza que tiene esta forma, ¿sí? Esto sí se tienen que aprender bien de memoria. Se dice que la probabilidad de que mu esté entre A y B es igual a 1 menos alfa, esa es la forma genérica que tiene el intervalo para la media. Voy a borrar todo y pasarme para la otra diapositiva. Entonces, sabemos que la X raya se distribuye como una normal centrada en mu y con desvío estándar, ¿sí? Ahora el desvío estándar se dice que es sigma de X raya, eso se llama error estándar de la media muestral. Y se calcula así, haciendo sigma dividido raíz de n, ¿sí? Entonces esto es parte del teorema central del límite, que dice que todas las medias, todas las X rayas, que ahora es una variable para nosotros, ya no X, es nuestra variable y para la cual vamos a construir el intervalo de confianza, se distribuyen como una normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea mayor a 30. Entonces, ¿qué decimos? Sabemos que el 95% de los valores, de todos los valores posibles de la X raya que estén localizados entre más o menos 2 errores estándares de la media, va a ser del 95% de confianza. O sea, hay un 95% de probabilidad que los errores, los valores de X raya que yo estimo a través de, o yo obtengo a través de la muestra que yo saco, va a estar entre más o menos 2 errores estándares. Ahora hay que decir que esto acá, ¿sí? Sigma de X raya se llama error, anótense, error estándar de la media muestral. Entonces es como el desvío, no de X, de la variable que yo estoy estudiando, sino que de la media muestral, es el desvío de la media, por eso divido por n. Entonces, es muy importante que reflexionen sobre eso, que si le sumamos y le restamos a esta media X raya, ¿sí? Yo armo mi intervalo de confianza con más o menos 2 errores estándares, yo voy a afirmar que el 95% de los valores posibles de X raya van a estar localizados en ese intervalo. Bien, vuelvo a mí, ahí está. Entonces, ese intervalo que yo construí va a contener el 95% de todos los valores posibles de X raya.
súper abstracto, puedo entender. Pero bueno, así nomás es la teoría estadística. Entonces, esto es lo que teníamos recién. Y lo importante es que ustedes tienen que entender que nuestra distribución normal, ¿sí?, va a estar dividida en dos partes. En una parte, que son las dos colitas estas con alfa sobre 2, y una parte intermedia que es 1 menos alfa, que es ese nivel de confianza que yo voy a utilizar para afirmar que mi intervalo va a contener, con ese 1 menos alfa nivel de confianza, a mi verdadero valor del parámetro desconocido. ¿Cómo yo hago? Bueno, yo puedo, fíjense, este es un ejemplo de que yo saco 5 muestras, calculo x raya 1, x raya 2, x raya 3, x raya 4, x raya 5, y yo de estas posibles muestras que extraje, calculo la media, y me fijo, bueno, el verdadero valor del parámetro que es desconocido, ¿sí?, yo lo estimo a través de estas medias, y armo su intervalo de confianza, y para esta primera media, ¿sí?, los intervalos de confianza siempre están centrados en la media muestral, eso es muy importante que reflexionen sobre eso. Entonces, yo calculo el límite inferior y el límite superior, y fíjense que mi intervalo va a contener el verdadero valor del parámetro en el cual está centrada su distribución, va a ser una de las tantas x raya que yo pude calcular de mi media. O sea, si yo saco todas las muestras posibles, ¿sí?, y calculo todas las x rayas posibles y calculo la media, esa distribución va a estar centrada en mu, pero el 95% de esas x rayas que yo calculé van a contener al verdadero valor del parámetro, y un 5% no lo va a contener. Fíjense como esta x raya no llega al verdadero valor del parámetro, ¿sí?, no lo contiene. Entonces, es el 5% de probabilidad de que ese parámetro no esté contenido en mi intervalo que yo construí, ¿sí? Es ese 5% de nivel de incertidumbre que yo tengo, de que mi parámetro no esté contenido en el intervalo que construyo. Entonces, esta x raya sí contiene el verdadero valor del parámetro, es un estimador que es mayor, en términos de magnitud es mayor al parámetro, pero bueno, lo importante es que en su intervalo que yo construyo con cierto nivel de confianza, que yo lo contenga. El x raya 3 también es mayor al valor, el valor del estimador es mayor al valor del parámetro. En este caso, fíjense, x raya 2 nos dio un valor muy chiquito, y cuando armo el intervalo de confianza, no lo estoy conteniendo al verdadero valor del parámetro. X raya 4 no es un valor tan chico, entonces cuando yo armo el intervalo, yo tengo este es el estimador puntual, armo el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza, con un nivel de probabilidad del 95%, puedo afirmar que lo contiene. Entonces eso es muy importante. Entonces, tenemos nuestra expresión ahora ya un poquito más desarrollada, y hay unos casos que hay que tener en cuenta, que son los siguientes. No sé qué pasó, que no me puso. Ahí está. Hay un caso genérico que cuando yo conozco sigma, no importa el tamaño de la muestra, o sea, yo conozco un parámetro, ¿sí? Hay algunos casos en donde yo conozco el verdadero valor del parámetro sigma, el desvío estándar. Entonces, ahora yo voy a aprender a calcular el error de muestreo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es buscar el valor de z para un nivel de alfa dado, un nivel de confianza. Póngale que el nivel de significancia alfa, o la probabilidad de que no contener el verdadero valor del parámetro sea del 5%, el alfa sea el 1 menos alfa sea de 95%, entonces yo busco en la tabla el valor de z. Esos z están todos tabulados, son 3 z que les voy a pasar, están en el Vademécum, que son el z para un alfa de 0,01, un z para un alfa de 0,05 y un z para un alfa de 0,1. Entonces, va a depender del valor de alfa que yo les dé, o el nivel de confianza, sea 0,90, 0,95 o 0,99. Son solo 3 diferentes valores de z que yo tengo que saber
para poder armar mi intervalo de confianza. Eso está tabulado y yo ya les puse en el Bademecum, ahora les voy a mostrar. Entonces, si conozco sigma, mi intervalo, ¿sí? O el error de muestreo, que es z por alfa, z buscado con alfa sobre 2 por el desvío estándar poblacional dividido la raíz del tamaño de la muestra, con ese producto que yo hago, ¿sí? De z por el error estándar de la media muestral, me va a dar lo que yo conozco como error de muestreo. Y el error de muestreo es lo que yo le resto y le sumo al estimador X raya para obtener mi límite inferior A y mi límite superior B a través de esta fórmula. Es bien sencillito, ¿sí? Entonces, donde z con alfa sobre 2, el valor de z que ubica un área de alfa sobre 2 a su derecha y alfa sobre 2 a su izquierda sería la desviación estándar de la población, ¿sí? De la cual se extrajo la muestra y n es el tamaño de la muestra. ¿Y cómo le denomino a ese alfa, a ese sigma, perdón, sobre raíz de n? Le digo que se llama error estándar de la media muestral. Cuando lo multiplico por z en este caso, voy a obtener el error de muestreo. Anótense eso. Si ahora en el caso de que yo no tengo el sigma, ¿sí? Pero el tamaño de la muestra es suficientemente grande, mayor a 30, yo voy a seguir utilizando z y no el valor de t, que ya les voy a mostrar la tabla de t de Student. Entonces, si yo no conozco sigma, ese sigma tiene que ser reemplazado por el desvío estándar muestral, que lo calculaba, como ustedes ya habían visto, en la parte de estadística descriptiva. Entonces, cuando yo no conozco sigma, tengo que estimar a sigma a través de, el desvío estándar muestral. Entonces, cuando n es mayor a 30, esta aproximación que vimos recién es en general satisfactoria, por lo que se justifica la teoría de la distribución normal de X raya para construir intervalos de confianza. En el caso de que sea menor, o sea, puedo seguir utilizando z en el caso de que n sea mayor a 30, y en el caso de que n sea menor a 30, vamos a utilizar, en vez de z, vamos a utilizar el valor de t, que es muy parecido al valor de z, pero no se busca en la tabla de z, como ya habían visto, la tabla de z de la distribución normal estandarizada, busco con la distribución de t de Student, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cambia acá? Muy poquito. Acá yo hoy conocía sigma, ahora yo voy a estimar a sigma a través de S, que es el desvío estándar, ¿sí? Entonces, simplemente multiplico el valor de z, que va a quedar definido por el alfa que yo digo, que yo elijo, multiplico z por S dividido la raíz de n. Entonces, estos son los valores de z que ustedes ni se tienen que memorizar, pero tienen que saber que cuando alfa vale 0,10 y alfa sobre 2 vale 0,5, entonces el nivel de confianza va a valer 1 menos alfa 0,90, ¿sí? Entonces, si hago 1 menos 0,10, voy a tener un nivel de confianza de 0,90 y el valor de z tabulado en tabla, ahora después les muestro cómo se determina, va a ser 1,65. Cuando yo defino que el nivel sería el nivel de incertidumbre de que mi intervalo no contenga el verdadero valor del parámetro, sea del 5% o 0,05, el nivel de confianza va a ser 1 menos alfa 0,95, o sea, hago 1 menos 0,05, el nivel de confianza de que mi intervalo sí contenga el verdadero valor del parámetro, yo lo afirmo con un 95%. Entonces z, este valor que yo voy a reemplazar acá, va a ser de 1,96. En cambio, yo quiero un intervalo bien ancho, bien inclusivo. Quiero que mi alfa sea pequeño, pero que mi 1 menos alfa, mi nivel de confianza, sea del 99%. Entonces va a cambiar mi z, obviamente se va a hacer más grande. Entonces el error de muestreo también va a ser más grande, pero mi intervalo va a ser más ancho, lo que a mí también me está diciendo que mi intervalo va a ser menos preciso. O sea, cuanto más ancho mi intervalo, significa que más inclusivo el nivel de confianza es mayor, mi precisión va a ser menor.
Entonces tengo que hacer un juego ahí entre precisión y nivel de confianza. Muy importante. Entonces, la tabla de Z, yo la busco con, que me queda definido. Ahora tengo que hacer el trabajo inverso. Sé cuánto vale el área bajo la curva, pero no sé cuánto vale Z. Entonces me voy al cuerpo de la tabla, ¿sí? Al valor más cercano a, por ejemplo, la tabla que ustedes tienen, esta es la tabla central, que tabula valores centrales de Z de 0 hasta Z. Si el alfa vale 0,05, entonces hago alfa sobre 2, 0,025, le resto a 0,5, me das, porque esta parte del área bajo la curva vale 0,5, o sea, la mitad de 1. Entonces me voy a la tabla y busco el valor de Z, que me deja un área entre 0 y Z, un área de 0,5 menos 0,025, que es el valor de alfa. El área esta va a valer 0,4975. Me voy a la tabla y me va a decir que vale 1,96, por ejemplo. Entonces, o si no, si alfa vale 0,1, el valor de Z, yo tengo que restarle ahora 0,5, 0,05 a 0,5 me da 0,45. Entonces el valor de Z me va a dar 1,645 y así. Ahora yo les voy a mostrar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el intervalo. Ahí me faltó T. Ahora les muestro cómo encontrar T. ¿Sí? Esta es la forma genérica del intervalo, que es básicamente el límite inferior, ¿sí? Que yo le resté a la media X raya, le resto el error de muestreo, ¿sí? Y acá le sumo al error de muestreo a X raya y ahí tengo el límite superior. Este es el nivel de confianza, estas son las partes que ustedes necesitan conocer. Usamos Z cuando n es mayor o igual a 30 y usamos T cuando n es menor a 30. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando n es menor a 30, nosotros no podemos asegurar que X raya se distribuye como una normal y uso la tabla de Z. Entonces, cuando n es menor a 30, la distribución no es normal, es aproximadamente normal, tiene una distribución un poco más achatada, los valores de Z cambian y se transforman en valores de T, que van a ser un poquito más grandes ahora, los valores de T en términos de magnitud, tanto negativos como positivos. Entonces, la distribución de T se utiliza cuando nos encontramos con la dificultad de que no conocemos el desvío estándar poblacional, o sea, no conocemos signo, y la muestra tiene un tamaño menor a 30. Son curvas muy similares, ¿sí? También tienen esa forma acampanada, ¿sí? T tiene un mayor área en los extremos, ¿sí? Esta T es la más oscura, tiene más área en los extremos, entonces va a ser un mayor valor para un mismo nivel de significancia, o sea, un mismo nivel de alfa. Entonces, es similar a la curva normal estandarizada, pero T tiene un mayor área en los extremos y menos en el centro, está más achatadita, ¿sí? Es más aplanada, pero cuando los grados, ahora nosotros, para determinar T, no solo necesitamos el valor de alfa sobre 2, sino que también necesitamos saber cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? El tamaño de la muestra n, y tenemos que entrar entonces, ¿qué parámetros definen al valor de T? ¿Sí? Va a ser el tamaño de la muestra menos 1 y el valor de alfa sobre 2. Eso ya lo vamos a ver ahora. O sea, el valor, nosotros le decimos los grados de libertad n-1, que le denominamos B. Entonces T se distribuye como una normal, también está centrada en 0 y su desvío estándar también es 1. Pero la forma matemática que va a tener nuestro intervalo no va a cambiar mucho, lo único que cambia, en vez de poner acá Z, ponemos T, que buscamos en tabla con alfa sobre 2 y n-1 grados de libertad, le decimos, ¿sí? Entonces, bien fácil esta desigualdad, la vamos a buscar de la misma manera, ¿sí? Podemos poner acá S sobre raíz de n o simplemente S de X raya, o sea, el error estándar
de la media muestral la calculamos de la misma manera, ahora en vez de sigma ponemos S. Si tenemos la variancia, S cuadrado, fíjense, acá le aplicamos simplemente la raíz, entonces para sacarle el cuadrado a la variancia, y bueno, queda la raíz aplicada al tamaño de la muestra. Bueno, esta es una tabla de 2 colas, ¿sí? Se le dice porque acá va a estar esta área amarilla, es el alfa sobre 2, se divide en 2 partes, ¿sí? Porque tenemos un límite inferior y un límite superior, y tenemos que encontrar el valor de t acá en vez del valor de z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un nivel de confianza del 95% y tenemos un tamaño de muestra igual en este caso puede ser, a ver, igual a 21, hacemos n menos 1, nos da 20 grados de libertad acá, y un nivel de confianza 0,95, para nosotros hoy con Z nos daba 1,96, y ahora con más o menos los mismos valores, nos da un T mayor de 2,09, por ejemplo. O si el tamaño de la muestra es 31, acá nosotros entramos con n-1 grados de libertad, que serían 30, 31 menos 1 son 30, nos vamos a la tabla, y buscamos con el mismo nivel de confianza del 95%, 0,95, y nos da 2,04, siendo que con Z, para el mismo nivel de confianza, nos había dado un valor de 1,96 también. Entonces, el valor de T va a ser más grande, porque en la cola también deja áreas más grandes. Entonces nosotros estamos trabajando con una distribución más chata, eso nos va a dar también un error de muestreo más grande, lo que le restamos y le sumamos a la X raya para obtener límite inferior A y límite superior B. Bueno, una tabla central también, fíjense cómo buscamos esta tabla, que creo que también se usa bastante. Tenemos que dividir el alfa en 2, alfa sobre 2 es 0, por ejemplo, si alfa vale 0,05, tenemos que dividir en 2 partecitas, y si tenemos un tamaño de muestra igual a 9, hacemos 9 menos 1, nos da 8 grados de libertad, entonces nos vamos a 8, y el alfa sobre 2, y bueno, y el valor de t nos va a dar 2,306, ¿sí? Es bastante fácil de entrar. Bueno, entonces, la amplitud del intervalo, ¿sí? Es la amplitud, hacemos B menos A, va a ser el ancho completo que tiene el intervalo. ¿Y cómo podemos trabajar sobre la amplitud del intervalo nosotros? No podemos cambiar la dispersión que tienen los datos, nosotros no podemos hacer nada porque es una característica intrínseca de los datos. Lo que podemos hacer, sí, para mejorar achicar la amplitud del intervalo y mejorar la precisión, es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Sí? O sea, hacemos una muestra más grande, estamos, digamos, más trabajo de campo, más trabajo de investigación, pero bueno, vamos a mejorar también la precisión. Lo único que podemos hacer nosotros es aumentar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está en el denominador del error estándar de la media muestra, entonces si aumentamos este cociente nos va a ser más chiquitito, que al multiplicar por Z o por T, va a hacer que nuestro error sea más chiquito. Entonces lo que nosotros le restamos y le sumamos a X raya va a ser un valor más chiquitito, entonces también el intervalo se va a achicar. Bueno, ahora podemos pasar a ver el vademecum, las tablas, y hacer el primer ejercicio para que ustedes se den cuenta verdaderamente que esto no tiene mucho de difícil, que la estimación por intervalo no tiene mucho de difícil, lo único que tienen que acostumbrarse nomás a usar los valores de Z o los valores de T, dependiendo de que si yo conozco sigma, el desvío estándar poblacional, voy a utilizar Z. Si yo tengo un tamaño de muestra mayor a 30, pero no conozco sigma, tengo que estimarlo a través del desvío estándar muestral, que es S, uso Z. En caso de que no conozca sigma y el tamaño de la muestra
sea menor a 30, tengo que utilizar la distribución de T de student, ¿sí? Porque es una distribución un poquito más achatada, entonces tengo que trabajar nomás con la tabla de T. Eso se los voy a mostrar todo, así que vamos a buscar el vademecum ahora, para proyectar. Ahora sí lo tengo acá abierto. Sí, ahí está. Ah, bien, me dicen si cuando ven el vademecum. Ahí ya se puede ver. Perfecto. Bueno, acuérdense que en el vademecum tienen probabilidad, distribuciones de probabilidad para variables discretas, distribución de probabilidad para variables continuas. Acá está la distribución normal general, la distribución, la estandarización de X tiene el valor de Z. Cuando hago la estandarización de la media muestral, ahora les voy a mostrar cómo hago ahí. Acá está la distribución de T de student, ahora les voy a mostrar cómo calculo el error de muestreo y todo eso. Y después viene la estimación, ¿sí? El tema de estimación, en donde yo tengo que, por ejemplo, para una distribución normal, porque el tamaño de la muestra es mayor a 30, y también conozco el intervalo de confianza, conozco sigma cuadrado, ¿sí? Entonces armo el primer intervalo de confianza utilizando Z. Cuando no conozco sigma cuadrado, o sea, no conozco el desvío estándar poblacional, y lo tengo que estimar a través del desvío estándar muestral, cambia la expresión, fíjense cómo cambia, acá tengo sigma, acá tengo S, pero sigo utilizando Z, ¿sí? Sigo utilizando Z. Entonces, tengo solo estos tres valores de Z que puedo reemplazar, que va a depender del nivel de confianza, ya sea 90%, 95% de confianza o 99% de confianza. O sea, mi intervalo se va haciendo cada vez más grande cuando paso de 90 a 95 y de 95 a 99. Se va haciendo cada vez más ancho porque es un nivel de confianza mayor. Pero lo que pasa es que va cambiando el valor de Z, se va haciendo cada vez más grande, y si yo multiplico por el error estándar de la media muestral, que es S sobre raíz de n o sigma sobre raíz de n, es que ese valor de error de muestreo se va haciendo cada vez más grande. Fíjense el error de muestreo, cómo se calcula. Haciendo Z por el desvío estándar poblacional o muestral sobre raíz de n. Le voy a poner todas las formas acá, y después le voy a volver a pasar, porque hay algunas situaciones que hacen cambiar esto, que es, por ejemplo, yo no conozco sigma, sino que tengo que reemplazarlo por S, ¿sí? Ahí también puedo calcular el error de muestreo, que es lo que yo le sumo y le resto después a la X raya para armar el límite inferior A y el límite superior B. Y después también puede ser que yo no cumpla con que conozco sigma o tengo un tamaño de muestra grande, entonces tengo que poner acá T. Y T se busca con alfa sobre 2, pero también con los grados de libertad n-1. A ver si me deja poner punto y coma, n-1 grados de libertad. ¿Sí? Así se busca T. Entonces le dejo todas estas posibilidades. A ver si me deja subir. Ahí está. Así se calculan los diferentes errores de muestreo para todas estas diferentes situaciones que les mostré. Entonces, pasa esto, tengo una distribución normal, una variancia desconocida, un tamaño de muestra menor a 30, ¡pum!, tengo que utilizar T. Y bueno, y T no puedo tabular tres valores de T, sino que tengo que buscar a T en una tabla que va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? Hago n-1 y ahí busco en la fila, la columna matriz y el valor de alfa sobre 2. Y después, esto no se los voy a mostrar porque no nos va a alcanzar el tiempo, que es el intervalo de confianza acá hay un error, le voy a volver a pasar, para la variancia
de la población, de una población. Ahí era un error, ahora ya lo arreglé ahí, se los voy a pasar, ¿sí? Voy a guardar y en breve les voy a volver a pasar el Vademecum y subir al aula en la forma correcta. Entonces salgo de acá y vamos a ver ahora la tabla de T. A ver, primero tengo que ubicarla, ¿dónde está? Tabla de T, ¿dónde estás? Intervalo, se ve que se me... Ah, no, está acá. Bueno, se me perdió. Un segundo. Tabla. Tengo que buscarla. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ahora les proyecto de nuevo. Las tablas tengo acá. Bueno, la tabla binomial no, la tabla de Poisson tampoco, la tabla de la distribución normal tampoco. Acá está la tabla de T. Fíjense. La tabla de T, ¿se acuerdan que yo le dije? Bueno, va a depender del alfa sobre 2, ¿sí? Entonces busco si alfa, nivel de incertidumbre, o sea, la probabilidad de que el intervalo no contenga a la media poblacional, ¿sí? Hago, es del 0,05 al 5%, dividido por 2, me das que es 0,025, y si el tamaño de la muestra, pónganle que es 31, me voy al 30 acá, y donde se juntan 0,025 y 30, ese es el valor de T. ¿Sí? Entonces en el cuerpo de la tabla, acuérdense que no está la probabilidad como con alfa, sino que está el valor de T directamente. ¿Ok? Entonces salgo de nuevo acá. Y ahora vamos a la guía de trabajos prácticos, y ahí sí se va a simplificar bastante el tema, ¿sí? No se tienen que complicar tanto. Entonces yo activo la guía acá y les muestro. Y después nos vamos al Excel. Me dicen cuándo se puede ver la guía. Ahí se ve, profe. Perfecto. Fíjense en la guía, yo les puse un título, intervalo de confianza, ¿sí? Con desvío estándar poblacional conocido, es el primer caso en donde puedo usar Z, porque no me importa el tamaño de la muestra, porque conozco sigma, ¿sí? El segundo caso es intervalo de confianza con desvío estándar poblacional desconocido, lo estimo a través de S, pero tamaño de muestra grande, segundo caso. Y el último caso, acá uso Z y acá uso Z, y en el último caso, en donde digo intervalo de confianza con desvío estándar poblacional desconocido y tamaño de muestra pequeño, tengo que utilizar T. ¿Sí? Entonces tengo estos tres diferentes casos que los voy a utilizar las diferentes formas de los intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan? Que ahora les muestro. Se los mostré recién en el Vademecum. ¿Sí? Voy a achicar para que tengamos... acá están todos juntitos. Ya proyecto. Ay, no. Otra vez. Segundo. Ahora. Vale. Perfecto. Fíjense, caso 1, caso 2 y caso 3. Acá le voy a cambiar. Le voy a poner caso 3. Así ustedes saben cuando les toca resolver, ya saben qué tienen que utilizar. ¿Sí? Una distribución normal, una variancia desconocida y un tamaño menor de n menor a 30, uso T. Acá uso Z, acá uso Z y en el último caso uso T. ¿Ok? Bueno, en la guía de trabajos prácticos, de nuevo, vamos a leer qué dice el primer ejercicio, lo resolvemos acá en Excel. O sea, leemos acá el ejercicio y después lo resolvemos en Excel. Dice,
En un ratito hacemos un recreo, porque yo estoy otra vez con la garganta súper seca. Hacemos un ratito, unos 10 minutitos y seguimos. Entonces dice, el primer ejercicio, suponiendo que el peso, esa es la variable X, de los novillos de la raza Charolais, a los que se les suministró una nueva dieta, tiene un desvío estándar poblacional, sigma, acá lo conozco, desvío estándar poblacional, de 4,18. Es un dato que ya agarro, ya me lo copio, porque tengo para resolver, después para calcular mi intervalo de confianza. Resultando entonces que X, ¿quién era X? Peso de los novillos de la raza Charolais que tienen cierta edad, que fueron criados con una nueva dieta. Entonces esa variable es una variable continua, ¿sí? Tiene unidades de medida en kilogramos, ¿sí? Se distribuye como una normal con una media poblacional desconocida que yo voy a estimar ahora a través de la media muestral y le voy a acompañar por un intervalo de confianza, mu desconocida, pero con sigma igual a 4,18 kilogramos, ¿sí? Es el desvío estándar. Entonces se seleccionaron 16 novillos, acá ya tengo otro dato, ¿sí? Acá tengo dato, y al conocer esto sé que puedo utilizar Z, ¿sí? Entonces ya tengo un montón de información para poder armar mi intervalo de confianza. Entonces, se seleccionaron 16 novillos de la raza en estudio y se les aplica una nueva dieta obteniendo un peso promedio de, ahora acá, X raya, fíjense, es el estimador de mu, que vale 403. En base a esta información, construya el intervalo de confianza para el peso medio, mu, de todos los novillos a los que se le podría aplicar la nueva dieta. Considere los 3 niveles de confianza más utilizados, que es 1 menos alfa igual a 0,90, 1 menos alfa es igual a 0,95 y 1 menos alfa igual a 0,99. Puedo decir con niveles de confianza igual a 90%, 95% y 99%, que son estos 3 los que nos van a definir a nosotros el valor de Z. Dicho esto, chicos, vamos a hacer un pequeño recreo para que yo vuelva a recuperar las fuerzas, o sea, me canso prácticamente más dando clases virtuales que dando las clases presenciales, que la verdad que no me afecta en nada. Vamos a hacer un corte de unos 10 minutitos y ahí seguimos y ahí ya nos vamos con la guía de trabajos prácticos, pero al Excel para hacer la construcción del intervalo de confianza. ¿Les parece bien? Dale, profe. Bueno, gracias por hacerme el aguante, chicos. Voy a poner en pausa y ya. Vamos a hacer, ustedes les recomiendo que tengan a mano hoja, papel, lápiz, calculadora, sí o sí. Entonces ya van resolviendo los ejercicios, vamos a hacer esos 3 ejercicios tipo, y la guía no tiene más que eso, acerca de lo que es intervalo de confianza. Después ya pasamos directamente con dos ejercicios más. No, sí, 2 ejercicios más, la guía solo tiene 5 ejercicios en total, obviamente con un par de subítems, pero en definitiva son solo 5 ejercicios que vamos a resolver. Y creo que todos, no, uno van a resolver solitos para practicar el método, ¿sí? En base a la encuesta, el método de muestreo en base a la encuesta. Entonces, bueno, vamos a la guía, ya la acabo de pasar al formato acá de Excel. Y voy a agrandar un poquito el tamaño para que podamos trabajar mejor. Entonces, en ese primer ejercicio, ¿sí? Que voy a agrandar, estamos acá con ese caso de intervalos de confianza con desvío estándar poblacional conocido. Después tenemos el otro caso, intervalos de confianza, un segundo, con desvío estándar poblacional desconocido, pero tamaño de muestra grande. Y el último caso,
intervalos de confianza con desvío estándar poblacional desconocido y tamaño de muestra pequeña. Tamaño de muestra grande se le dice cuando el n es mayor o igual a, no me acuerdo ahora cómo se hacía con esto, acá. Cambié la compu y ahora no sé dónde está el mayor, símbolo mayor. N voy a poner mayor o igual a 30. Eso sería tamaño de muestra grande. Bueno, voy a ampliar acá un poco el espacio y vamos a empezar a trabajar con la resolución del ejercicio. Bueno, ¿qué tiene este ejercicio? Todo, prácticamente, lo que necesitamos para resolverlo, obviamente, que va a tener todo. Voy a traer también parte del vademecum que necesitamos para desarrollar el mismo. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, voy a traer este pedacito también. En el Mosquetti, en el libro que utilizamos, un material bibliográfico que está recomendado por la cátedra, es el Mosquetti, y lo tomé de ese libro, está muy lindo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a necesitar para desarrollar el ejercicio? ¿Qué sabemos? Primero, que tenemos el desvío estándar poblacional. ¿Y quién es? Es sigma, ¿sí? Tenemos sigma. Lo escribo así por ahora. ¿Y cuánto vale sigma ustedes? Díganme, que están viendo el ejercicio. 4,18 kilogramos. Excelente, 4,18 kilogramos. Ese es el desvío estándar promedio que tiene los pesos de los novillos de la raza charolés, ¿sí? Sería, no sé, debe ser bastante chiquito, ¿sí? Bastantes chiquitos todavía, porque después se hizo una muestra, se tomó una muestra de n igual a 16 novillos, ¿sí? Ay, perdón, novillos, y se obtuvo que X raya, o la media muestral, es de, ¿cuánto dice ahí? 413 kilogramos. Bueno, ¿te imaginas? 4,13. Eso. ¿Te imaginas digamos, el tamaño de un novillo con 413 kilos de promedio? No es poco, ¿eh? Ya están tan lindos. 413 kilogramos de peso promedio de esos 16 novillos. Bueno, ¿qué nos dice el primer caso del intervalo? ¿Qué necesitamos conocer? Tenemos sigma, tenemos n, tenemos la media, pero no sabemos qué z vamos a utilizar. Entonces en el ejercicio nos piden que sí, que hagamos, que construyamos 3 intervalos de confianza distintos, porque en uno tiene que tener 90% de nivel de confianza, el otro tiene que tener 95%, y el último tiene que tener un 99% de confianza de que el verdadero valor del parámetro contenga esté contenido dentro del intervalo de confianza. Entonces, lo que va a cambiar acá son los valores de z, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una tablita, nivel de confianza. Vamos a escribirlo en términos de probabilidades: 0,90, 0,95 y 0,99. Y acá al lado vamos a poner el valor de z, ¿sí? Y el valor de z nosotros lo obtenemos de una tabla, pero yo ya lo dejé acá tabulado, ¿sí? Les voy a mostrar cómo en Excel hay una función que es inversa distribución normal estandarizada, que simplemente yo le doy la probabilidad y ahí él solito, Excel, hacer lo que yo te pido. No es así, ¿cómo era? ¿Cómo tenía que poner? Tiene que ser de 2 colas. A ver, inversa, distribución normal
Pero acá tengo que hacer, a ver si me tomo así, tengo que hacer otra. No. A ver si es 0,10. Ah, 0,05. Ahí está, fíjense. Mejor les voy a mostrar cómo buscamos en la tabla, pero lo que les puedo contar es que esta distribución es acumulativa y entonces lo que hace es dividir el alfa sobre 2, ¿sí? el alfa en 2, entonces me va acumulando desde el menos infinito hasta el valor de alfa sobre 2, que es 0,05, entonces acumuló 0,95 del lado izquierdo hasta el valor de z que está buscando, ¿sí? Bueno, esta es la forma matemática, después yo les paso para que ustedes puedan guardarse la función. Entonces yo arrastro y, a ver, acá les voy a hacer voy a agregar 0,975 y en este caso es 0,995, creo que sí, ahí está. Bueno. Ahí dejamos esos valores. Ahora voy a salir de acá y voy a buscar la tabla para mostrarles cómo se encuentra en la tabla. De todas maneras, ustedes, estos son los 3 valores que van a necesitar siempre y no hace falta que los busquen cada vez que se les pide. Armen un intervalo de confianza con un 90% de probabilidad o 95%, sino que ustedes directamente van y dicen, mi intervalo de confianza es del 95% de probabilidad, listo, uso un Z de 1,96 y no tengo que hacer mucho trabajo ahí de buscar. Pero les quiero mostrar cómo buscar en la tabla. Un segundo, que primero voy a activar la tabla de Z, y ahí la vamos a poder ver, y les voy a decir cómo hacer. Entonces, activo acá. Fíjense, esta es la tabla que yo les dejé a ustedes. Ahora acuérdense que había una sola distribución de Z, que estaba centrada en 0, y con una sigma igual a 1. Entonces, nosotros ¿cómo componíamos el valor de Z? Cuando hacíamos distribución de variable continua, decíamos, bueno, el Z era 1, calculábamos, decíamos, X menos mu sobre sigma, nos daba un valor de Z. Bueno, buscábamos el valor de Z, pónganle que nos daba, creo que uno era 0,33, no me acuerdo bien ahora, entonces 0, el primer entero, el primer decimal y el segundo decimal acá arriba en la fila matriz. Esta es la columna matriz y esta es la fila matriz. El valor de Z se componía así, por 2 partes. Entonces, si era 0,33, el valor de probabilidad que se acumulaba desde 0 hasta Z era 1,1293. Ese era el área, ¿sí? O nivel de probabilidad, se asemeja, era lo mismo. Entonces, pero nosotros ahora tenemos el área que va de 0 hasta Z, es más, en realidad no tenemos eso. Tenemos el valor del área que va de Z hasta más infinito, que vale, en este caso, el alfa sobre 2. Para el primer caso, 0,90, el alfa es 0,10, dividido 2, es el alfa sobre 2 vale 0,05. No sé si me siguen ahí. Yo voy a escribir acá para que quede marcado. Entonces, para el primer caso del ejercicio, el alfa, o sea, acá va a estar alfa sobre 2, perdón, alfa sobre 2. En el primer caso va a ser, si tenemos un 90% de confianza, alfa sobre 2 va a ser 0,05. 0,05. Ese 0,10 dividimos por 2. Entonces, si este vale 0,05 y todo esto, todo completo, vale 0,5, nosotros tenemos que hacer 0,5.
menos 0,05 va a ser lo que va a valer esta parte azul, que es lo que nos va a tabular acá en el cuerpo de la tabla. Entonces vamos al cuerpo de la tabla y, a ver, ¿cómo era esto? Y buscamos en el cuerpo de la tabla el área que está más cercano a 0,75. ¿Sí? Entonces hacemos 0,5, que vale la mitad del área bajo la curva, menos 0,05. Tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla el área más, el valor de z con un área más próximo a 0,45. ¿Sí? Entonces buscamos acá en el cuerpito. Vamos a ver dónde está el valor más cercano. Voy a sacar de esto porque me está dejando trabajar. El valor más cercano a 0,45. Acá lo encontré. ¿Ustedes encontraron también? 1,64. Eso, 1,64. En el medio de estos dos está, ¿no? Podría ser 1,64 o 1,65. Estos dos valores están equidistantes desde el 0,45. Entonces, bueno, vamos a poner que vale 1,64. Pero acuérdense que estos valores se van a mantener fijos porque va a depender del valor de alfa sobre 2 que nosotros le demos acá. ¿Sí? Y acuérdense que esta tabla tabula de 0 hasta el valor de z. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla es esta parte en azul, ¿sí? Habiendo hecho la diferencia entre 0,5, que es todo el área, menos el valor de alfa sobre 2, que va a depender lo que te dice el ejercicio. De todas maneras, ustedes no se tienen que preocupar porque yo ya les dejé tabulado en el vademecum los 3 valores de alfa que los 3 valores de z en base al alfa que yo les podría estar solicitando en el ejercicio. Entonces acá ya tenemos estos valores de z tabulados que lo buscamos con la función de Excel. Bueno, entonces ahora vamos a ir haciendo lo que nos dice acá, resolver la fórmula esta, encontrarle primero el error estándar de la media muestral, hacer el cociente entre sigma sobre raíz de n, eso se llama, vamos a resolver entonces, o calcular el error estándar de la media muestral, que es ahora nuestra variable, ¿sí? Simplemente tenemos que hacer, como ustedes pueden ver acá, sigma sobre raíz de n. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Esto es, sería sigma de x raya, le podemos decir sencillamente. X raya, así se llama. ¿Y cómo calculamos? A ver, ¿alguno de ustedes se anima a decirme el cálculo? ¿Qué cálculo tengo que hacer? ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale 4,18 kilogramos. Ajá. 8 kilogramos Dividido. Raíz de n, que sería 16 novillos. Absolutamente eso. Dividido raíz de n, 16 novillos. Eso nos da un error, fíjense que es lo que les decía, el desvío estándar, o sea, sigma del peso, es 4,18. La variable x, voy a poner por acá, la variable x es el peso de los novillos. Y fíjense que les dice que x se distribuye como una normal con media paramétrica desconocida y desvío estándar igual a 4,18. Este es el desvío de x, 4,18, pero el desvío estándar, o el sigma de x raya, el error estándar de la media muestral es menor, porque yo a 4,18 le dividí por la raíz de n. Entonces, el error o el desvío estándar que tiene la nueva variable ahora que a nosotros nos interesa, con la cual estamos armando nuestro intervalo de confianza, tiene una menor dispersión, un menor error estándar de la media muestral. Entonces, esto también tiene unidades, está en kilogramos, y ahora nos toca, con este valor, calcular el error de muestreo. El error de muestreo es esto,
Es el producto de Z por lo que acabamos de calcular, error estándar de la medida muestral. Entonces, el error de muestreo, vamos a tener 3 errores de muestreo porque tenemos determinados 3 valores de Z. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Un poco abstracto, puedo entender que esto, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Bueno, tiene toda una razón de ser, ¿no? La teoría de muestreo es muy, muy importante, absolutamente muy importante. Entonces, bueno, el error de muestreo simplemente es el producto, vamos a traer esto acá, de Z por el error estándar de la media muestral, que ya lo calculamos que es un solo valor. Lo que cambió acá es simplemente, lo que cambia nomás es el valor de Z. Entonces, para los 3 diferentes valores de Z, nosotros vamos a tener diferentes errores de muestreo. Entonces vamos a multiplicar el valor de Z por el error estándar, no sé cómo se le, ahí está, por el error estándar de la media muestral, el sigma de X raya. Y ahí me da que el error de muestreo, que en términos conceptuales, el error de muestreo es aquella diferencia entre el verdadero valor del parámetro desconocido y el valor del estimador. Es esa distancia, esa precisión, esa distancia, que es la que nos expresa en términos de precisión, es como si yo juego al blanco, ¿no? Y el centro es el valor exacto. Si yo tiro una flecha a una distancia del centro, la distancia entre el verdadero valor, o sea, el centro y la flecha que yo tiré, va a ser el error de muestreo, ¿sí? Es la precisión que yo tengo. Yo no fui muy precisa, no fui exacta en términos de, no pude acertar al blanco, pero bueno, esa distancia yo la conozco. Entonces, el error de muestreo para el primer caso, le voy a poner un color bien marcado porque es lo que más importa en muestreo y en estimación. Lo que más importa son los errores de muestreo, ¿sí? Es con lo que yo voy a trabajar ahora. Entonces, acuérdense que los errores de muestreo tienen también sus propios, están en las mismas unidades que la variable, porque es lo que yo ahora le voy a restar y le voy a sumar a la media para armar mi límite inferior y mi límite superior. Entonces, el primer error de muestreo con un Z de 1,64 me da 1,719. Vamos a ponerle con 2 decimales. Entonces, esto es lo que yo puedo decir. Bueno, el peso medio de los novillos de la raza Charolais es de 413 kilos más menos 1,72 kilos. ¿Sí? Es súper preciso mi intervalo. Entonces, ahora arrastro y veo cómo va aumentando la amplitud, ¿sí? Porque ¿qué es lo que cambia? Y sí, claro, porque el valor de Z aumenta. Entonces, si el valor de Z aumenta, el producto de Z por el error estándar de la media muestral, que es lo que calculé acá, va a aumentar también. Entonces, fíjense cómo se va haciendo cada vez más ancho el intervalo. Ahora vamos a determinar los límites inferior y superior de mis 3 intervalos. Entonces tengo intervalo 1, el primer intervalo, ¿sí? Que tengo entonces un límite superior, límite inferior, que en términos de simbología es A, y un límite, un segundo, y un límite superior, en términos simbólicos es B, y ahora lo calculo. Bueno, sí, acuérdense, si mi límite inferior A yo lo obtengo haciendo la diferencia entre la media muestral y el error de muestreo, hago eso justamente. Agarro el error en la media muestral. ¿Cuánto vale la media muestral? La media, el promedio de los pesos de los novillos Charolais. 413 kilogramos. 413 kilogramos menos, estoy haciendo esta parte de la fórmula, le estoy restando la media
el error de muestreo. Entonces, menos 1,72. Y me da el límite inferior. Ahora vamos a aprender a leer el límite inferior. Todos estos límites tienen sus unidades, ¿sí? Están en kilogramos. Voy a poner acá. Y ahora el límite superior, ¿qué tengo que hacer? Fíjense acá. ¿Qué le tengo que hacer a la media muestral? En este caso se suma. En este caso se le suma el error de muestreo. El error de muestreo es lo que yo le resto y le sumo a la media para determinar mi límite inferior A y mi límite superior B del intervalo. Entonces 413 más el error de muestreo. Y me da que el límite superior del primer intervalo es 414,72 kilos. La amplitud del intervalo era simplemente, en términos conceptuales, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Eso es lo ancho que abarca el rango, ¿sí? La amplitud del intervalo, 3,44 kilogramos. Esa es la amplitud. Y ahora vamos a ver cómo la amplitud va cambiando de acuerdo al ancho del intervalo, que queda definido por los diferentes valores del nivel de confianza. A medida que se va aumentando el nivel de confianza, el intervalo también se va a tener que hacer indefectiblemente más grande porque los valores de Z van cambiando. Entonces el intervalo número 2, ¿cómo tengo que hacer el cálculo del límite inferior del intervalo? ¿Qué tengo que hacer? El límite inferior es el promedio. ¿El promedio? Menos el valor de Z, o sea, el error de muestreo. Exacto, menos el error de muestreo calculado con un Z de 1,96. Y fíjense que se va a hacer un poquito más chiquito. Ahora lo mismo, el límite superior, no le resto el error de muestreo, sino que le sumo el error de muestreo. Es 413 kilogramos más 2,5. Y me da 415,05 kilogramos, y ahí la amplitud debería ser un poco mayor. O sea, la amplitud del intervalo pasó a tener 4,10 kilogramos de amplitud. ¿Mm? Profe, Sí. ¿puede volver a repetir cómo se hacía a sacar el límite inferior? Más vale. Fíjate, el límite inferior es esta parte. Es restarle a la media el valor del error de muestreo, que calculé acá. Ese es el límite inferior. Tiene que ser siempre menor a la media, ¿sí? Porque acuérdense que la media X raya es la que está en el centro del intervalo. Yo expando, es como un rango expandido de nuevo, yo expando los límites de X raya, de la media, y le digo que en este caso, el segundo caso, con un 95% de probabilidad, mi media poblacional mu desconocida se encuentra entre 410 kilogramos y 415 kilogramos. ¿Sí? Ahora te muestro cómo calcular. Fíjate. Al límite inferior yo le resto el error de muestreo, la media. A la media, perdón, le resto el error de muestreo. Ya para el último caso. Y ahí me da. Fíjate lo que hice. A 413, yo le resté el error de muestreo. El error de muestreo es lo que yo le resto y le sumo a la media para obtener el límite inferior y el límite superior. Siempre hago X raya menos el error de muestreo. Y acá tenemos 3 diferentes errores de muestreo porque tenemos 3 diferentes niveles de confianza para nuestros intervalos. Hicimos variar este valor acá de alfa de 1 menos alfa. Entonces digo, la probabilidad de que el peso medio de los novillos de Charolais, la probabilidad de que los novillos de Charolais estén entre tanto y tanto es de 1 menos alfa. ¿Sí?
Así es como yo voy a leer ahora. Ahora yo termino de calcular y les muestro cómo se escribe el intervalo en términos coloquiales, o sea, escribiendo. Límite superior, la media siempre más el error de muestreo, en este caso. Voy a poner acá la media muestral para tenerla cerca. Media muestral, que es que el peso medio de los novillos. Lo dejo acá para que ustedes vean que yo a eso era 413 kilogramos. Y ese valor yo le sumo, acá lo vamos a hacer de nuevo, yo a ese valor le voy a restar el error de muestreo para tener el límite inferior del primer intervalo, y a ese valor yo le voy a sumar el error de muestreo para tener el límite superior. Entonces yo tengo A y B acá. Entonces, ¿cómo pongo? Bueno, la probabilidad de que X, o sea, el límite inferior acá es 414,28 kilogramos. Ay, acá no tengo no me acuerdo cómo yo obtengo. Ese es el primer intervalo, ¿no? Este es el primer intervalo, sí. Necesito buscar, espérenme un segundo. Como cambié la compu, no entiendo todavía nada. Voy a poner estos. Ahí está. Listo. Entonces voy a utilizar estos ahora. Los dos los mismos nomás. Entonces voy a poner así. Fíjense, voy a escribir en términos simbólicos el intervalo. La probabilidad, ahora pongo, de que el peso medio en kilogramos es, control V, ahí está. Esto es peso medio de los novillos, ¿sí? Otra vez, control V, y 414,72. Ahora vamos a leer esto en términos simbólicos, ¿sí? No se preocupen. Es igual al primer caso. Ahí está. Ay, Dios mío. El primer caso era, ¿cuánto valía el nivel de confianza del primer intervalo? 1,71. No, el nivel de confianza es siempre en términos de probabilidad. ¿Con qué nivel de confianza? 0,90 me parece, ¿no? 0,9. Eso, 0,90, exacto. Bueno, así se lee. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, fíjense, se lee así. La probabilidad de que el peso medio de los novillos sea mayor a 411,28 kilos y menor a 414,72 kilos es de 0,90. O se puede decir que también, así también se puede escribir. El peso medio de novillos, o sea, hay una probabilidad de 0,90 de que el peso medio de los novillos esté entre 411,28 kilos y 414,72 kilos. Creo que es lo que más se entiende para ustedes. Entonces, de nuevo, la probabilidad, ¿sí? P, la probabilidad de que el peso medio de los novillos esté entre 411,28 kilos y 414,72 kilos es de 0,90. O pueden decir, hay una probabilidad de 0,90 o hay una probabilidad del 90% de que el peso medio real poblacional de los novillos esté entre 411 y 414 kilos. ¿Se entendió eso? Así es como se interpreta un intervalo. ¿Sí? Hay una probabilidad del 90% de que el verdadero valor del parámetro se encuentre entre A y B. ¿Sí? Esto sería A, el límite inferior, y esto sería el límite superior. ¿Sí? Está súper interesante porque nosotros no solo decimos que el peso medio es de 413,
No, nosotros estamos diciendo que con un nivel de confianza del 90% de que el verdadero valor del parámetro se encuentra entre 411 y 414. ¿Ven? Que yo a 413 le sumé y le resté, o le resté y le sumé 1,72. ¿Sí? Entonces, ahí construí mi límite inferior y mi límite superior. Y nada más que eso. Y ahora, yo lo que hice es simplemente cambiar el valor de z, lo que me afecta es el error de muestreo, lo hace más grande. Entonces yo al restar un valor más grande a 413 y sumar un valor más grande a 413, me dio este nuevo intervalo. A ver, la vamos a poner rojo a este todo rojo. Ahora le cambiamos de color a este, o le pongo un poquito más rojo. Ahí está. Y entonces vamos a copiar y escribir de nuevo. Ahora, ¿qué cambió acá? Cambian los límites del intervalo. En este caso, el intervalo se hace más ancho. Vale 410 el primero con 95 y el límite superior vale 415 con 0,5. Entonces, ¿y qué cambió? Cambió el límite, el nivel de confianza. Entonces, yo voy a decir, acá me fui. Ahí está. Yo voy a decir que hay una probabilidad del 95% de que el peso medio de los novillos esté entre 410,95 y 415,05 kilogramos. ¿Se entiende? Que yo no solo digo de que el peso medio de los novillos, de esa hacienda que yo tengo ahí, el tamaño de la población, el peso medio es de 413. ¿Cómo lo sé? Porque me fui y saqué una muestra de 16, conocía la variancia o el desvío estándar poblacional, que era 4,18 kilogramos, lo conocía. Bueno, implementé esta fórmula, porque conocía sigma, tengo el tamaño de la muestra, determiné z, en base a lo que valía el nivel de confianza, y le resté y le sumé a la media y obtuve el límite inferior y el límite superior. Punto. Ahora me queda el último intervalo, ¿sí? Que es mucho más amplio todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué cambió? Cambió el valor de mi límite inferior y mi valor de límite superior. Cambió. Claro que cambió. Se hizo más grande. ¿Por qué se hizo más grande? Porque también el valor de z aumentó muchísimo, lo que hizo pasarme de 2 kilos con 0,5 de error de muestreo a 2,69 kilogramos. Entonces, hago de nuevo. Cambio el color y digo, bueno, ¿qué cambió acá? Cambió el límite inferior un poquito, en nada, 0,31. Y el límite superior cambió a 0,69. Entonces, ¿cómo yo concluyo? Digo que con un nivel de probabilidad de 0,99 ahora, yo casi estoy afirmando al 100%, ¿sí? Casi al 100%, estoy diciendo que el peso medio de los novillos, el peso real promedio de los novillos, el de la población, estaría con un nivel de probabilidad o nivel de confianza del 99% entre 410,31 kilogramos y 415,69 kilogramos. Eso es lo que estaría afirmando yo en términos de armar alrededor de la media muestral que está en el centro del intervalo de confianza, ¿sí? Así como vi yo hoy en el gráfico, de esas 5 medias que calculé, ahora les muestro el grafiquito. Yo armé mi límite inferior, mi límite superior, ¿sí? Mi límite inferior, mi límite superior para mi nuevo intervalo. Mi límite inferior, mi límite superior para mi último intervalo con, acá voy a poner, con nivel de confianza de 0,90, nivel de confianza de 0,95 y nivel de confianza de 0,99. ¿Se entendió? Sí, profe, perfectamente. Bueno, ¿viste? ¿Viste, Enzo?
Mauricio, ¿vos entendiste más o menos? Es un simple cálculo de suma y de resta que tienen que hacer. Le resto a la media el error de muestreo, le sumo a la media el error de muestreo. Y ahí tengo mi intervalo. Amplifiqué los límites de la X raya, agregándole un valor inferior, un valor superior a la media. Entonces yo tengo, con un cierto nivel de probabilidad, afirmo de que el verdadero valor del parámetro mu desconocido está entre el límite inferior y el límite superior. Está muy bueno, o sea, es muy potente esta herramienta de estimación, o esta herramienta de la cual se hace la estadística inferencial. No solo te dice, bueno, yo fui, saqué un promedio, pesé 16 novillos, y en promedio esos 6 novillos pesan 413 kilos. Sí, pero ¿con qué nivel de precisión vos me estás diciendo? Bueno, mi precisión está acá. Este es el intervalo más preciso porque tiene la menor amplitud. Este está en el medio y este tiene la mayor amplitud, una precisión de 5,38 kilogramos. Y este, una precisión o una amplitud de 3,44 kilogramos. Mauricio. Profe. Sí, te escucho. El nivel de confianza siempre va. ¿El nivel de confianza qué cosa, Mauricio? ¿No se te escuchó? Siempre va a ser 90, 95, 99 o ese varía constantemente. Y yo le puedo decir, bueno, ahora no le voy a decir calcule para estos 3 niveles de confianza. En el examen le voy a decir calcule el intervalo de confianza considerando un nivel de confianza, un nivel de probabilidad de 0,95. Entonces vos solo usás este Z. ¿Sí? ¿Entendés? No va a hacer falta que vos calcules con todos los... Porque es esto nomás lo que... Yo te voy a decir Claro. un solo nivel de confianza, 0,95. Por ejemplo, o sea, yo preguntaba, por ejemplo, si no va a haber otro nivel de confianza, por ejemplo, como 0,80, por ejemplo. No, por lo general se afirma siempre con un 90% de nivel de confianza, con un 95% de nivel de confianza o con un 99%, por lo general. Pero cada diferente estudio, diferentes investigadores, de acuerdo a las diferentes disciplinas, utilizan niveles de confianza distintos. ¿Sí? En las ciencias agrarias y las forestales, nosotros solemos usar 0,95, así que pónganse bien firmes con estos dos valores. ¿Sí? Igual ustedes en el Vademecum tienen acá, ¿no? El Vademecum va a tener esto. Va a decir 0,95% de nivel de confianza, y ustedes saben que el Z va a ser siempre 1,96. Siempre y cuando puedan usar Z. Porque no usan Z cuando la variancia es desconocida y el tamaño de la muestra menor a 30. Ahí tienen que utilizar T. Pero lo que les quería decir es proponer, si querían hacer, si tienen tiempo el viernes, 1 horita para terminar, hacer 2 ejercicios para el 2, el tema 2 y el tema 3. Si pueden, hacemos el viernes. Porque medio que ya está un poco denso. ¿Pueden Sí, el viernes a yo las puedo 5? viernes. ¿Sí? Sí. Me dicen la hora y yo armo una sala privada y nos juntamos los que podemos. Así terminamos. Sí, Dale, perfecto. ¿Parece? Bueno, peguen una repasadita. Hay una presentación ahí que les muestro que va a hablar un poquito de... A ver, ya voy a proyectar primero. ¿Dónde está? Se ve que cerró todo. Acá está. Van a encontrar ahí como material de consulta, no hay un apunte ni nada, sino que hay una diapositiva, nomás poquitas diapositivas. Ahí van a entender lo que también a través de otras palabras es el estimador puntual, el estimador por intervalo de confianza, y acá van a ver el tema del error estándar, ¿sí? Que hay un error, fíjense, el centro sería el valor exacto,
Entonces yo tiro una flecha en el centro, que sería el valor del parámetro con mi estimador, yo lo estimé exacto, de manera exacta, o puedo tirar una flecha al costado, pero saber la distancia que hay entre el verdadero valor y el valor estimado, ¿sí? Entonces, esa distancia entre uno y otro es el error estándar, ¿sí? Que al multiplicarlo por z por t, yo obtengo el error de muestreo. Entonces, lean, miren esto, son poquitas palabras, ven ahí están, tienen la forma genérica, y con eso más o menos van a tener la parte teórica cubierta. Acá está el error de muestreo, y después del error de muestreo, ¿sí? Fíjense, el error de muestreo es z por sigma de raíz de n. Este n nosotros solemos despejar, ¿sí? Elevamos todo al cuadrado, despejamos, y ahí nosotros vamos a calcular o podemos estimar, de acuerdo a cierto estimador de la variabilidad que tiene la población, a través de algún estimador del desvío estándar, obtenemos el tamaño de la muestra aproximado que deberíamos tener para tener una buena muestra. O sea, nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra. Pero eso lo vamos a ver ya en muestreo, ¿sí? Entonces, simplemente del error, del intervalo de confianza, nosotros despejamos n y podemos estimar, teniendo el error de muestreo, podemos estimar el tamaño de la muestra óptimo, se le dice, ¿sí? Así que bueno, esto está en el aula y es de lectura fácil, no hay mucha información ahí. Pero fíjense todo lo que ya hicimos, ¿no? Ahora solo nos falta muestreo y ya terminamos. Hicimos estadística descriptiva, vimos los tipos de variables, hicimos tabla y gráfico, determinamos las medidas descriptivas, después nos fuimos a inferencia estadística, vimos toda la teoría de probabilidades, aprendimos a utilizar distribución de probabilidades para variables discretas y continuas. Las continuas son las que ahora nos dieron pie a hacer estimación por intervalo y estimación puntual. Test de hipótesis no llegamos a ver, y tampoco es para bioestadística. Y en base a esto, a la estimación por intervalos, nosotros podemos pasar a muestreo, ¿sí? Y ahí vamos a ver 2 o 3 diferentes tipos de muestreo, y con eso vamos a aprender a extraer una muestra y calcular todo lo mismo que hicimos hasta ahora. Ya no hay más nada nuevo, solo los 3 diferentes métodos de muestreo. Esto fue todo el contenido de fórmulas de estadística, que terminamos acá. Ahora son solo diferentes métodos y aplicar las fórmulas que vimos, ¿sí? Despejar alguna que otra variable, como recién les mostré que se despeja n del error de muestreo. Así que bueno, chicos, el viernes les mando, ahora les aviso en el grupo, de que el viernes nos juntamos para terminar los 2 ejercicios, y el martes entramos frescos para dar teoría de muestreo y hacer algunos 2 o 3 ejercicios, un ejercicio, y ya estamos. ¿Mm? ¿Nos vemos? Buenísimo, profe. Dale, profe. Bueno, ya estoy Hablamos, subiendo profe. la clase de hoy, ¿eh? Una ya se está subiendo. Un abrazo, chicos, que tengan buena semana. Nos estamos viendo el viernes. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, Enzo, chao, Mauricio.